El miedo se incrementa. Es el sentimiento de muchos ciudadanos cuando se habla de delincuencia. Los medios de comunicación siempre están informando sobre la delincuencia de la población, el cual tiene un impacto en la población. A continuación, conocerás el tratamiento de las noticias y aquellos sentimientos que despiertan en la población. ¿Cómo influyen? Yo creo que esto depende de la percepción de cada público y de cada televidente, ¿no? En una parrilla noticiosa, en un informativo, pues definitivamente parte del grupo de noticias que se tocan sí tienen que ver con hechos policiales. ¿Por qué? Porque es noticia. Noticia es aquel hecho que llama la atención, que no pasa en el día a día y que concita un interés general. Entonces, los hechos delictivos, si bien conviven con nosotros diariamente, estamos en una sociedad cada vez más violenta, son justamente noticia porque llaman la atención del público y porque de alguna manera hay que alertarlos por tal. Si bien es cierto que el Perú es un país donde la delincuencia es una preocupación para la población, de hecho, según estadísticas del INEI a nivel nacional, en el primer trimestre de este año 2022, el total de personas detenidas por comisión de diversos delitos alcanzó 48.054, el cual aumentó 22.8% en 8.912 personas en comparación al primer trimestre del año anterior 2021. Los medios de comunicación tienen un impacto directo en la percepción de delincuencia de la población. La manera en la que influyen, pues yo creo que depende de, en realidad, cuál es la tendencia, cuál es la intención de cada medio de comunicación, de cada programa particularmente, porque igual cada programa, cada medio tiene una línea editorial, una forma de abordar los temas, de tratar también los casos de delincuencia. La delincuencia en cuanto hecho social es un fenómeno complejo que está conectado con una crisis de valores que incentiva el individualismo, la competencia y el consumismo. Sí se puede llegar, pero no se ve que hacen algo por ello. Se queda en, solamente nos hacen saber y ahí se queda, no dan solución. Sigue pasando, por ejemplo, en varios lugares, una y otra vez las mismas violencia, ¿no? Robo, asalto, todo eso. Y que tienen que ser atendidos por el Estado, porque el Estado es el garante de los derechos humanos de toda la población, de los 33 millones de peruanos, pero que tampoco es motivo, no es óbice para que se genere todo este sentimiento de temor a la violencia, de miedo, de aislamiento, o sea, no es bueno eso, no es bueno, ¿no? Por la salud mental de un pueblo, y también maniatar las cosas, ¿no? Presentarlas de manera mucho más llamativa. Los medios de comunicación de masas ocupan un rol protagónico en la sociedad. Son gran fuente de información y difusión. Por ello, la reflexión del tratamiento de estas noticias delictivas adquieren un gran valor, de los cuales se provoca alguna sensación en el espectador. El hecho de brindar noticias no significa que tú contribuyes a generar más violencia o más inseguridad o más sensación de ansiedad en la población. Es un fin meramente informativo y de necesidad, ¿no? Para poder cada una de las personas saber cómo salvaguardar su integridad. Ahora, ¿cómo se tocan las noticias? O a veces muchas personas dicen, pero ¿por qué tocan en las noticias este tipo de hechos? Porque la gente así lo pide. Los noticieros muestran contenidos policiales, políticos y económicos, pues es información que llega a cualquier tipo de público y además que vende. El sensacionalismo en las noticias siempre ha existido, no es de hoy, y es, bueno, técnicas que algunos medios utilizan para jalar más la atención de la población. No es mi caso, pero sí sé que lo hacen, por ejemplo, para un enganche. Por ejemplo, los medios escritos más populares, ¿no? Tienen siempre ese tipo de titulares muy llamativos, muy sangrientos, de términos y de frases muy directas, pero cuando tú lees adentro el contenido se alejan de ese tipo de narrativa y hacen una narrativa en pirámide invertida mucho más cotidiana y normal a cómo se escribe una noticia, ¿no? Entonces entiendo que lo utilizan como titular de enganche y de jale visual por las palabras que utilizan. Y bueno, depende de la línea editorial de cada uno de los medios y de la gente que lo consume. El incremento de la sensación de inseguridad afecta la calidad de vida.
Quiere decir que el temor actúa como un problema social frente al delito y sus políticas, en efecto, el sentimiento de inseguridad. Cuando se trata de crímenes, personas que han sido acribilladas, quizás atacadas, los cuerpos no se muestran, o si hay una imagen de un cuerpo o de sangre, siempre tiene un blur, que es como este difuminado que hay en la pantalla, o puede utilizarse en color blanco y negro, por ejemplo, que le quita un poco el impacto de la imagen. La percepción de la inseguridad se refiere al miedo al crimen, es decir, el temor de las personas a ser víctimas de la violencia delictiva que se manifiesta como un problema social concreto y presente en su entorno inmediato. Sí, porque muestran las peleas tal y como son. He visto, por ejemplo, un reportaje donde muestran los machetes, las armas, entonces transmiten miedo, frustración. Sí, miedo y impotencia a la vez, ¿no? Porque observamos y no se ve ni una solución ni de las autoridades, mucho menos. El sentimiento de aislamiento, temor de que algo nos puede pasar es una construcción social que lleva además a otros comportamientos como la evasión, como el encapsulamiento social. Es cuando la gente se encierra en sus casas, está escondida, tiene miedo, ¿no? La gente tiene hogares que al mismo tiempo son fortines, ¿no? O sea, están muy tan cerrados, pues que te muestran que vivimos en una sociedad además del miedo, ¿no? Del temor. Muchos de los sentimientos generados es el impacto que provocan los medios de comunicación sobre la opinión pública. Todo producto comunicacional debe generar una emoción. Pero una noticia que vinculada a temas de criminalidad, pues busca generar, por ejemplo, indignación en la gente, busca generar sensibilidad, porque detrás de esta persona que lamentablemente fue abatida, por ejemplo, o asaltada, y a quien le dispararon por robarle un teléfono, es una persona que tiene una historia detrás. Lo malo está en emplear mal los recursos que tienes o emplearlos explotando algo que sabes que va más allá de lo ético y de lo que está bien a la hora de contar para lograr ese impacto. Es la obligación de informar con la verdad. El rol de cómo influyen los medios de comunicación es determinante en la percepción de los delitos. O sea, la delincuencia no es sensible con la gente. O sea, tú no puedes maquillar la realidad, porque eso sería mentir, eso sería engañar. Y finalmente la gente diría, oye, los medios no están en la percepción de lo que realmente nos pasa a todos. Entonces, lamentablemente siempre terminan echándole la culpa a los medios de lo que es una realidad nacional, de lo que pasa así. Y si la exponemos así es porque sí la estamos viviendo. Ahora hasta pues empuñan armas contra escolares para robarles. Y así se puede maquillar y poner un poco más suave la realidad que estamos viviendo. ¿O es que tendríamos que evaluarla al revés? Hoy en día los estados emocionales llegan a compartirse de forma masiva en cualquier plataforma, incluso denominado como un contagio masivo a través de las redes sociales. En palabras del sociólogo Jorge García, llega a influenciar en las presentaciones de la gente. Ahora, otro detalle importante son las redes sociales, que antes no existían, ¿no? Las redes sociales son mucho más crudas que los noticieros, porque en las redes sociales no hay filtros, en las redes sociales no hay nadie que te verifique la información y la gente cree lo que le llega por un mensaje de WhatsApp antes de revisarlo o de verlo en un noticiero o en un medio de comunicación. Sino que se ve que la sociedad cada día se ve peor. Antes no veías eso. Ahora por los medios que tenemos ahora, Facebook y todo eso, transmiten cosas mucho peores, creo yo, que no solamente creo que es la noticia. Hay cosas que no lo ven en la noticia, pero sí se ven en los medios que son Facebook y todo, Instagram. Pero todo eso es internet. Si tú te das cuenta, el 50% plenamente temas de violencia que exacerban la imagen de violencia, pero el otro 50% es las bromas que salen en las redes más famosas de estos tiempos, ¿no? O sea, es miedo y divertimento. Y el miedo también en una onda mórbida, ¿no? Entonces es el morbo y lo gracioso, ¿no? Es un paquete construido, preparado especialmente pues para que la gente tenga esos dos aditivos, ¿no?
La información se debe fundamentalmente al público y en razón de ese deber es como ha de ser interpretado su trabajo, es decir, la obligación de veracidad, de lealtad con el público. La autorregulación es una concienzuda manera de analizar qué es lo que se debe mostrar en televisión, qué es lo que comunica. Esa es la autorregulación. ¿Lo que yo estoy mostrando realmente está comunicando algo o es que simplemente es el vehículo para que esa persona me preste atención? Entonces, si solamente es el vehículo para lograr que alguien esté atento a lo que yo le voy a mostrar, entonces quizás es un accesorio y no realmente algo necesario. Entonces, si es un accesorio y es un accesorio que transgrede las libertades de la otra persona, claro, entonces pues ya excedí el límite, ya me fui del límite. Como pone de relieve su nombre, quiere ser una regulación, incorporándose a su vez al trasfondo ético de la comunicación y la información que los códigos se encargan de recoger. La autorregulación se convierte así en un proceso circular de enriquecimiento que permite a la sociedad examinar y valorar los efectos de sus propias actividades y avances. Algunas imágenes y muchas veces nos pasa que tenemos los contenidos, pero no todo se publica, porque definitivamente hay contenidos también sumamente fuertes que no merece ver el televidente. Y ahí vemos a lo que te decía hace un rato, ¿no? Nosotros guardamos y ponemos los filtros necesarios, pero la gente a veces ya lo vio porque es imágenes que sin filtros se comparten a través de las redes sociales o del WhatsApp. No lo llamaría de autorregulación, sino de un manejo responsable de la información, ¿no? Como tiene que ser. La información y la comunicación se tornan estratégicas, debido a la gran capacidad que tienen de influenciar no solo en la construcción de los hechos delictivos, sino que además en la manera en que se establece el vínculo entre la relación de gobierno, comunicación y opinión pública. Por otra parte, la autocensura es uno de los peores males de la comunicación social. La autorregulación, en cambio, nace y vive de la libertad y del valor.